Solo pudiste escuchar la grabación. ¿Qué pasó, Nicolás? No pudiste estar con nosotros ese día. Ya. A ver. Esto lo hemos hecho, ¿no? Uy, carambas. Ahí lo tenemos. La Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18, es una guerra que tiene como antecedente, o sea, como hecho que lo antecede a la paz armada, ese periodo donde las potencias industrializadas entran en paz, pero una paz solamente aparente, una paz efímera, porque se están preparando para un futuro de guerra. Una guerra donde Alemania va a iniciarla porque los alemanes consideran que no les están dando los territorios que ellos merecen. Eso es lo que consideran los alemanes. No están recibiendo los territorios que ellos merecen. Y por lo tanto, van a llevar a Inglaterra y Francia a una guerra que les permitan a ellos obtener más territorios. Se forman dos alianzas, como vimos la semana pasada, la Triple Alianza y la Triple Entente. Como es Alemania la que necesita tener territorios, territorios que no están libres, por si acaso, son territorios que ya están pues sometidos y bajo el poder de los ingleses y franceses. Pero como es Alemania la que necesita tener esos territorios para poder seguir adelante, es Alemania la que inicia la formación de bloques o alianzas. En este caso, este bloque o alianza vendría a ser la Triple Alianza. Es la primera, ¿ya? Es la primera, ¿ya? Es la primera. Luego tenemos la Triple Entente. La Triple Entente se hizo tiempo después, ¿está bien? Que formado por Inglaterra, Francia y Rusia. Ahora tenemos las causas, el imperialismo. El imperialismo, como tú bien lo sabes, es la tercera etapa del capitalismo. El imperialismo trata acerca de esa necesidad que tienen las potencias industrializadas por controlar mercados y colonias mundiales. Luego tenemos el revanchismo francés. Si tú recuerdas, Alemania nació en 1871 y Alemania nace de la unificación de varios estados. Uno de estos estados, que es el que unifica a todos, es Prusia. Y los prusianos unificaron a los demás estados basándose en recuperar territorios que consideraban germanos. Es así como los franceses van a perder los territorios de Alsacia-Lorena en 1871. Luego tenemos la crisis de los Balcanes, que tiene que ver con este enfrentamiento entre Austria y Rusia por salida al mar Mediterráneo a través de la región de los Balcanes. Los austríacos lo hacían y ahora los rusos también lo querían hacer. ¿Cómo estalla la guerra? Con un pretexto o, como algunos libros lo llaman, la causa inmediata. En este caso vendría a ser el atentado en Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El archiduque fue el príncipe heredero de los austrohúngaros. La guerra. Los alemanes tenían un problema y el problema era se presentaba en dos frentes, el frente francés o frente occidental y el frente ruso o frente oriental. Por eso para Alemania era vital controlar la zona central. Austria e Italia eran sus aliados. Antes de iniciarse la guerra, guerra que ya estaba cantada, que debía darse sí o sí, antes de iniciarse la guerra, los alemanes presentaron un plan, conocido como el Plan Schlieffen o Schlieffen. El nombre de este plan tiene que ver con el apellido del general que lo había ideado, von Schlieffen. ¿Ya? ¿Sí? Von Schlieffen. Ahora, escúchame. Ahora,
La idea de este plan, la idea de este proyecto era que Alemania no debía pelear en los dos frentes. Alemania no debía pelear en los dos frentes. ¿Por qué? Porque era imposible poder sostener una guerra con los dos frentes abiertos. Me refiero que no debes pelear al mismo tiempo en Rusia, al este, y en Francia, en el oeste. No debía ser. El plan Schlieffen lo que te proponía era que Alemania debía pelear en un solo frente, solo en uno. Acabar con ese frente lo más rápido posible para atacar el otro. La decisión que se tomó era atacar el frente francés primero. ¿Por qué? Punto uno, Francia estaba más cerca y era más pequeña. Rusia es muy grande. Rusia es muy grande. Punto dos, tomar Francia era evitar que Inglaterra entre, porque Inglaterra no tendría por dónde desembarcar. Punto tres, Rusia demoraría más en atacar, porque al ser Rusia un país muy grande y económicamente más atrasado que las demás potencias, Rusia no tenía la suficiente infraestructura para movilizar un ejército por tan vasta región. O sea, Rusia es muy grande y esa amplitud geográfica también le generaba un problema. Le es difícil mover tantas tropas, lo cual le daría tiempo a Alemania de poder vencer a Francia y luego ir al frente oriental, o sea, el frente del este. Esa era su lógica del plan alemán, el plan de Schlieffen. Francia tenía otro plan. Francia tenía un plan bien alucinante. Se llamaba el plan 16, porque hubo 15 planes anteriores y era una desgracia. ¿Sabes en qué se basaba el plan 16? Aquí tal vez voy a chocar con el pensamiento de algunos y le pido disculpas de antemano, pero no es la intención. El plan 16 es un plan bien, bien tonto. ¿Sabes en qué se basa el plan 16? Se basa en esta frasecita que particularmente me parece muy vacía. Es muy buena como marketing, pero me parece muy vacía. Querer es poder. Esa frasecita de querer es poder ha generado tanto daño. Olvídate. ¿Cuántas personas tienen problemas de depresión? Y eso no es burla, ojo, nunca me burlaría de una enfermedad como esa, ¿ah? Nunca, nunca. Porque en realidad hay una cosa que es depresión como que te deprimes por algo y otra cosa que es depresión como enfermedad. Y eso sí existe. La depresión como enfermedad es porque hay un bajón en ciertas sustancias bioquímicas que el cuerpo, que el cerebro procesa y que no tiene, por eso que las personas tienen que medicarse. Pero hay niveles de depresión, pues, ¿no? Pero querer es poder, no puedes. O sea, exacto, Ariel, frasecita de coaching, ¿no? Es querer es poder, los límites solo te los pones tú, ¿no? Tú eres tu propio enemigo, tus límites están en tu cabeza, etcétera, 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 que son frases vacías, en serio. Querer es poder, depende. Exacto, Jonathan, depende. ¿Depende de qué? Depende que si previamente has hecho, esa talla, es cierto, previamente has hecho un examen de tus fortalezas y debilidades. Lo que en algunos dicen, te has hecho un FODA, ¿no? A ver, yo me siento y digo, ¿cuáles son mis fortalezas? Exacto, Jairo. ¿Cuáles son mis debilidades? Mis debilidades pueden ser modificadas, pueden ser cambiadas o no. Y mis fortalezas pueden ser maximizadas. Entonces, yo voy a poder obtener lo que quiera siempre y cuando estén dentro de mis capacidades. Es decir, a mí me gustaría cantar como... A mí me encanta la voz de un cantante kazajo que se llama Dimash.
Kudaibergen. No sé si la han escuchado alguna vez, ¿no? Dimash Kudaibergen. A ver, déjame mostrarte algo. A ver. Este tipo tiene una voz, pero es una cosa de no creerla, ¿no? A mí me gustaría tener la voz de él, pero dale, así me opere los nódulos que puedo tener en la garganta por en mis inicios de dictado haber utilizado mal mi garganta al momento de ¿cómo se llama? Al momento de dictar y por los cigarros, no voy a poder, no voy a poder. No, claro, ahí está. O sea, yo quisiera cantar Pata de acá, que también canta la misma canción y es un ruso. Picas, es un ruso. Personaje el tipo, ¿ah? 写的舞台沸腾代表作。Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний. Por si acaso, para los que escuchan reggaetón, eso se llama cantar, ¿ya? Para los que escuchan reggaetón, eso se llama cantar. Yo sé que algunos dicen, no, profe, está gritando nada más. No, no, no. Ignorancia es ofensiva. Eso no es gritar. O sea, llegar a esos niveles que ni siquiera el piano puede llegar, eso, olvídate. O sea, eso es cantar. ¿Está bien? Exacto, Giancarlo. Que dicen, no, profe, está gritando nomás. No, eso demuestra tu conocimiento reggaetonístico, nada más. ¿No? Donde tú escuchas a alguien que canta, que parece que se ha metido una papa caliente y no puede hablar bien. ¿Ya? Yo también, Nicolás, yo quisiera cantar como el conejo malo, pero tengo un problema, tengo secundaria completa. Entonces no puedo cantar así, ¿no? Entonces me han enseñado a hablar bien. No, ese es el problema. A mí sí me abrazaron de chiquito. Pero bueno. Pero no puedo porque así tuviera una buena garganta, no podría. Entonces me voy a frustrar, ¿ya? Me voy a frustrar. Entonces, pero sé que tengo otras fortalezas. Sé que tengo otras fortalezas. Si a mí me dijeran, olvídate, Jonathan, ese también es muy bueno, muy bueno. Si a mí me dijeran, oye, hacemos una carrera de autos, ya, perfecto. Y la otra persona me dice, habla, yo elijo los autos, ya. Y me dice, Julius, a ti te doy un tico, taxiado. ¿Sabes lo que es un tico, no? Va a ganar y si deseas ganar, podrás ganar. O sea, me da un tico taxiado que levanta de 0 a 100 en 2 minutos y tú te agarras un Ferrari que levanta de 0 a 100 en 4 segundos. Ya, perfecto. ¿Querés poder? Sí, fortaleza. Tú elegiste los carros, yo elijo la ruta. ¿Qué te parece? Ya, perfecto. Vamos a correr en la avenida universitaria, pero de comas. Ahí vamos a correr. El que agarre, ¿no? Agarramos desde, no sé, universitaria con San Felipe, el que llega primero a Panamericana. Yo gano, yo gano. ¿Tú sabes cuántos huecos tiene esa avenida? ¿Tú sabes cuántos rompemuelles tiene esa avenida? ¿Me entiendes? A ver, trata de que tu Ferrari levante de 0 a 100 sin tener que frenar ante un hueco. Ese tico, olvídate, ni siquiera va a tener que llevar a 100, ni siquiera. Y gané. ¿Por qué gané? ¿Porque quise ganarle un Ferrari con mi tico? No, porque supe aprovechar mis ventajas y supe aprovechar las debilidades del otro. Así es querer es poder. Así es querer es poder. Pero eso de que yo quiero, yo puedo, todo lo que pienso, ¿no?
Exacto, no sé, o los límites están en mi cabeza, o el universo confabula, que esa frasecita tipo de Paulo Coelho, eso. Y eso los bien dice eso, pero de ahí si irá al concierto. Ah, que hay un concierto de alguien que. ¿No sé? Ah, no sabía. Anda todavía pata. Eso es los regotoneros antiguos, ¿no? Profe, pero no ha visto Rápido y Furioso cuando Don gana con su carro malísimo. Eso. Me gusta la última porque se burlan de ellos mismos, que se chocan y nunca les pasa nada. Olvídate. El pata salta 40 pisos y no le pasa nada. Yo pisé mal un escalón y me torcí la pierna y casi me enyesa. No sé, ¿no? Exacto. Entonces ahí tú puedes, esa es tu estrategia, pues. Bien, bien dice Tavia. Gracias, Tavia, por quitarme la palabra de la boca. ¿Ya? Es tu estrategia. Pero eso de decir, oye, puedo entrenar 5 vidas y nunca voy a jugar como Messi. Podré ser el mejor de mi barrio, podré ser el mejor de mi grupo, podré ser el mejor del Perú, pero, o sea, tipos como Messi nacen una vez cada generación. Hay una serie de cosas que lo llevan a ser como él, o que lo llevaron a ser a Maradona como es, o lo llevaron a ser a Pelé como es, o como fueron. He escuchado coacher musicales que te quieren explicar por qué canta Vitas y Dimash así, y te dicen, no sabemos qué come este tipo. ¿Cómo es posible que pueda tener una garganta así, un diafragma así? ¿Cómo lo hacen? Y son cantantes de ópera, que en estas reacciones, tecnireacciones salen y dicen, oye, esto no se puede cantar así. Porque hay partes donde canta como hombre y después canta con tonos de mujer. Y eso es imposible, ni una mujer puede llegar a eso. Son gente que ha nacido con cierta virtuosismo. Y por más que yo quiera, no voy a lograrlo. Y los franceses lo aprendieron a la mala. Por eso que debieron cambiar su plan. ¿Qué le salió mal a Alemania? Porque al final pierde. Primero, que tú ya sabes que Italia, más traidora que tu ex, se termina alejando. Italia ni entra a la guerra. Entonces le quitas el mar Mediterráneo. Segundo, Alemania para ingresar a Francia, la frontera entre Alemania y Francia estaba muy bien protegida. Francia tampoco tonta no era, ¿no? Francia había protegido muy bien su frontera. Meterse por Luxemburgo, meterse por aquí iba a ser complicadísimo, mucho bosque. Por los Países Bajos, por las puras es, era Bélgica. El problema con Bélgica, que Bélgica comparte frontera con Alemania y con Francia, es que Bélgica era un país neutral, no estaba ni en la Triple Entente ni en la Triple Alianza. Entonces, como Bélgica era un país neutral, nadie podía invadirla. Y la neutralidad belga estaba protegida por Inglaterra. Eso quiere decir que si Alemania, ¿ya? Que si Alemania, el línea Maginot viene después, Ariel, viene después. Si Alemania quiere, la línea Maginot viene, Ariel, para no dejarte ahí, la línea Maginot viene para defenderse por una futura Segunda Guerra Mundial y que no le sirve para nada, ¿no? Seamos sinceros. Alemania, si quiere invadir Francia rápido para que Rusia no lo ataque, Alemania no puede atacarlo por el frente francés porque el frente francés está bien protegido. Alemania tendría que hacerlo por ese frente belga. Pero meterse por el frente belga, ¿qué significa? Que tendrías que meter a Inglaterra en la guerra. Y Alemania comete un error. Alemania cree que meterse por Bélgica, Inglaterra no va a ingresar. Error alemán, confiar en Italia. Error alemán, meterse con Bélgica pensando que Inglaterra no va a ingresar. Inglaterra ingresa. Error alemán, pensar que Francia va a ser fácil y Francia cambia su estrategia. Francia se da cuenta de que creo que siendo francés no lo estamos ganando, no, no, no. Pero todos agárrense la mano y crean poder ganar. A ver, todos creamos. A ver, vamos que el universo nos confabule. Le metieron más balas a los pobres franceses y dijeron, ¿sabe qué? Cambiamos esto, chocheras, si no, no lo hacemos. Ya, déjense payasa, déjense tonterías. Ya, vamos a ver cómo lo hacemos. Y Francia se defiende bien. Y el otro error de Alemania, Rusia entra rápido a la guerra. Rusia entra muy rápido. Entonces todo le sale mal a Alemania. Inglaterra está en la guerra, Francia se defiende bien, Italia lo abandona y se cambia de bando, Rusia entra en la guerra rápido, aunque por las puras, porque para perdiendo, pero al menos ese bulto Rusia, al menos ese bulto, ¿no? Oh, buena pregunta, Jonathan. Buena pregunta, buena pregunta. Suiza, ¿sabes lo que pasa con Suiza, Jonathan? Que en primer lugar, Suiza por constitución, o sea, su constitución, le prohíbe ir a guerras. Eso es lo primero. Los suizos tienen una forma de gobierno bien interesante. Tienen una forma de gobierno por cantones. Ellos tienen como una especie de estados independientes hasta cierto punto, como una especie de federación, y forman un gobierno como si fuera una asamblea de no sé cuántas personas.
ponte, 6 personas, un ejemplo, ¿no? Entonces, esos 6 gobiernan. No es que haya un presidente. O sea, los 6 ponen una cabeza para que sea la cabeza representativa ante la ONU, la OEA, pero los 6 son los que gobiernan. Allá en Suiza, para dar una ley o un impuesto, no es que el Congreso, allá cada cierta cantidad de meses, algo así, Ariel, muy bien, cada cierta cantidad de meses, ellos convocan a plebiscitos. Oye, queremos celar impuestos. A ver, ¿qué dice la población? Ahora, si tú quieres, no vas al plebiscito. Después no te quejes cuando tengas que pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque los que sí fueron, aceptaron. ¿Entiendes? Allá no es que, oye, el Congreso ha dicho, no, no, allá todos van a votar por ciertas leyes o ciertas normas. Es pequeño Suiza también. Suiza está en una zona media montañosa, ¿no? Así que meterte por Suiza es medio complicado. Y Suiza puede ser el que te maneja el dinero. O sea, te metes a Suiza y después ¿quién te maneja? ¿Quién te limpia el dinero? ¿No? Porque ¿quién crees que limpió el dinero a los alemanes de todo lo que le roban a los judíos? ¿Quién se lo estaba blanqueando? Suiza, pues. Suiza no se mete en eso. Y los demás mantienen la neutralidad de Suiza. Porque tampoco, pues geográficamente, o sea, el valor de Suiza en una guerra es más de lo que ellos tienen en su cabeza y lo que ellos pueden mover que en cuestiones geográficas o en cuestiones de recursos. Por eso no se meten con Suiza. Y Suiza, como te digo, ¿no? Por constitución está terminantemente prohibido participar en guerras. Por constitución. Todos aceptan. ¿Meterse a Suiza? No, mejor me meto por Italia, por Austria. Tiene, sí, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Sí tiene. Yo eso me tengo entendido, tienen y tú puedes ir al servicio militar obligatorio. Creo que las personas que viven en Suiza y no son suizos, si tienen cierta cantidad de tiempo y son aceptados y van al servicio militar obligatorio, tienen todos sus derechos como ciudadanos. Algo sí sé, porque conozco un caso de unos hermanos que viven en Suiza hace bastantes años, más de una década, que ya viven en Suiza, y ellos viven en la zona suizo-alemana, ellos hablan suizo-alemán. Y pero a veces en algunos trámites le ponen algunas trabas porque le dicen, "Oye, pero ¿por qué no hiciste el servicio militar obligatorio? O el servicio militar, no es obligatorio, el servicio militar. Hacía el servicio militar, un año, 6 meses creo que es, y tienes todos tus derechos, ¿no? Sus bancos, negocios. Sí, no, los suizos, olvídate, son bravísimos. Ellos te generan, y dicen, no te preocupes. Ellos no tienen ningún convenio internacional para poder ellos demostrar de dónde viene el dinero. No, por eso que los bancos suizos un tiempo fueron muy famosos. Oh, sí. ¿Cómo limpian el dinero acá en el Perú? Creas un negocio. ¿O ustedes nunca han tenido un negocio por su barrio, por su distrito, que no entra nadie y ese negocio tiene años? ¿No has visto? Hoy, a este chifa nadie entra. Y tiene como 10 años. Ah, lavandería. Está lavando dinero, ¿no? Restaurantes, casinos, karaokes, claro. Entonces, ¿cómo hace? Ah, llega el dueño del casino, o llega el dueño del karaoke, o dueño del negocio, ya para cerrar esto, lo que estoy saliendo del tema, y le dice, oh, ¿cuánto has hecho hoy día? ¿No? Y dice, ah, hoy día he hecho, ponte, 2.000 soles. Ya, 2.000 lucas. Ya, pon ahí que has hecho 10.000. ¿Cómo? 10.000, yo te voy a dar los 10.000. Yo te voy a dar los 8.000 que faltan. Toma, pon ahí, que has hecho 10.000. Tú ve cómo haces, pon ahí y pon que es 10.000. Ya, ya, listo. Ah, uno, ¿no? ¿Cuánto has invertido en comprar pollo? Bueno, una pollería. Ha invertido 5.000. Tú pon que has invertido 15.000. Yo te voy a dar los 15.000. Pero señor, tú pon nomás que cada pollo te ha costado como 200 soles. Tú pon nomás, no te das problemas. Ah, bueno, sí, ¿no? De esa manera, yo, que hago mi dinero de manera ilícita, ¿no? Al tener mi pollería y mi pollería en papeles está dando pues 15.000, ya puedo irme y comprar un carro. O puedo comprar cosas. No, el señor Torres, voy a comprarme un auto, un Mercedes el año. Sus ingresos, soy profesor y tengo una pollería. Y la pollería me da, pues, mensualmente me da 60.000 soles. Ah, ya, señor, pero 60.000 soles no salen de la pollería me da, pues, 5.000 soles. En realidad, los otros salen, pues, de todos mis negocios ilícitos y cosas así. Y lo estoy metiendo por ahí para que se blanquee, para que sea lícito. Por eso que muchos tenemos en nuestros barrios o en nuestros distritos negocios que tú no ves que nadie entra y tú dices, ¿cómo diablos este negocio se sigue manteniendo?
Ujú. Muchos chispas así, ¿ah? Por la mafia china. Pero sigamos. Entonces, los alemanes, todo les salió mal. Todo les salió mal a los alemanes. Invaden Bélgica, Inglaterra entra, se enfrentan a franceses, los franceses los detienen en la batalla de Marne, comienza la guerra de trincheras, la famosa guerra de posiciones o trincheras. Hasta hace unos años se decía que la batalla de Verdún era la más sangrienta, pero se ha cambiado. Nuevas informaciones, nuevos datos han demostrado que Somme fue la batalla más sangrienta. Somme implicó más de medio millón de muertos, mientras que Verdún es considerada la más larga. Ojo, tengan cuidado, tengan cuidado. La batalla de Somme es la más larga, la más sangrienta, perdón, y Verdún ha pasado a ser la más larga. La batalla de Somme también es la batalla donde vamos a encontrar por primera vez tanques. La primera vez que se aplican tanques va a ser en Somme, o Somme. Luego la guerra submarina. ¿Por qué? Porque Alemania e Inglaterra se enfrentaron en mar, pero Alemania gana, pero se da cuenta que le va a ser imposible vencer. O sea, ganaste la batalla de Jutlandia, pero Alemania dijo, no, o sea, nos metemos de tú a tú, Inglaterra no va a ganar. Así que mejor comenzamos a hundir sus barcos con submarinos, que ya existían. Hunden el Lusitania, que es un barco de paseo. La guerra, aunque te parezca mentira, tiene códigos, tiene reglas. Y una de las reglas es que no puedes atacar civiles. Ojo, no es que no debas, no puedes atacar civiles. Y los barcos civiles no deben entrar como objetivo militar. Y Alemania hunde un barco civil, el barco Lusitania, que era un barco inglés, donde habían muchas personas de muchas nacionalidades y entre ellas estadounidenses. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Lo que va a suceder es lo siguiente. Estados Unidos le reclama a Alemania porque ha cometido ese crimen. Y Alemania lo que dice es lo siguiente. Alemania dice, mira, lo que pasa es que Inglaterra está aprovechando que los barcos civiles no deben ser atacados para meter armas en barcos civiles. Y nosotros teníamos la información de buena fuente que Lusitania, que es un barco civil, llevaba armas. Entonces, al momento que llevas armas, el que no está respetando los acuerdos y convenios internacionales es Inglaterra, porque Inglaterra está convirtiendo un barco civil en un barco de objetivo militar. Así que la muerte de esos civiles, ya, no me las culpes a mí, cúlpaselo a Inglaterra. A él cúlpaselo, no a mí. Al final, el que disparó fue un submarino alemán, así que Alemania entra en un acuerdo con Estados Unidos, porque Estados Unidos se puso al brinco y le dice, ya, hagamos una cosa, yo dejo de pelear con submarinos. Yo me comprometo a no usar submarinos. Y Estados Unidos como que ya, chévere, déjalo ahí. Déjalo ahí. Sí, sí, claro, porque estaban llevando pues productos a los ingleses. En realidad Alemania quería hundir todo aquello que estuviera llevando productos a los ingleses. Luego tenemos, acá está. En 1917 la cosa cambia. ¿Qué es lo que sucede? No hubo, no hubo país que pensara que la guerra iba a durar tanto. Algunos creyeron que la guerra podía durar, no sé, meses. Entre los pesimistas estaban aquellos que creyeron que la guerra iba a durar un año. Los más pesimistas fueron los alemanes. Dijeron, no, esta guerra dura 2 años, cerrado. 2 años dura. Ya, la guerra duró 4. Así que ya te imaginas que para el tercer año, 1917, no había economía que aguante. Nadie podía aguantar las derrotas de la guerra. Y ahí lo tienes. Las potencias eran en crisis. Alemania, huelga de obreros y soldados, no querían matar. Francia también, ¿ah? Francia tuvieron que mandar al paredón, o sea, mandar a matar a muchos soldados franceses que no querían que la guerra continuase. Hay cartas en internet de los soldados franceses y alemanes que dicen no nos interesa quién gane la guerra, con tal de que acabe, fue la peor que habían vivido. Rusia tiene su revolución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Alemania, ¿ya? No, al contrario, se pone mucho más fuerte, Ariel. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, cuando hagamos nazismo. Entonces, sucede que Alemania, al darse cuenta de que la guerra se está extendiendo demasiado,
que Rusia se quiere retirar, lo cual le daría a Alemania una ventaja. Haría que todo su ejército ya no esté partido en dos, porque Alemania está peleando al mismo tiempo contra Rusia y contra Francia, sino que movería su ejército de Rusia a Francia, y esto le podría ser una ventaja a Alemania. Alemania quiere que la guerra acabe ya, porque no le da la economía. Entonces, ¿Alemania qué dice? ¿Qué decide? Decide romper el acuerdo y reiniciar la guerra submarina. Pero hay un problema. Si tú reinicias la guerra submarina, vas a meter a Estados Unidos en la guerra. Y no es que Estados Unidos sea la máxima potencia mundial, sino que Estados Unidos tiene una economía estable, no tiene crisis y tiene un ejército que está fresco. Que no te conviene meter un nuevo ejército a la guerra. Así que los alemanes idean un plan para reiniciar la guerra submarina sin tener la preocupación de Estados Unidos. ¿Y el plan cuál es? El plan es, Jairo dice, ¿cuál es la guerra más larga? La de los 100 años, Jairo. La de los 100 años es la más larga, que sepamos. Esa es la más larga, que duró 114 años. Esa es la más larga. ¿Ya? Ahora, ahora, tú estás preguntando, ¿guerra o batalla? Ojo, ¿ah? Guerra es una cosa, batalla es otra. La guerra es el conjunto de conflictos bélicos, batallas, combates, que tiene un objetivo. La batalla es un enfrentamiento que forma parte de una guerra. La guerra más larga es la de 100 años. Esa es la más larga. Un combate, lo que pasa, ¿sabes qué, Jonathan? A ver, vamos por partes. Carol, ¿quiénes participaron en dónde, Carol? ¿Y en qué tiempo de qué, Carol? Claro, Nicolás, claro, es una guerra, aunque también hay guerras civiles, ¿eh? Aunque también hay guerras civiles. A ver, la guerra de los 100 años es una guerra que se da en el siglo XIV-XV entre Francia e Inglaterra. Entre Francia e Inglaterra. Entre el siglo XIV y el siglo XV. ¿Eh? La guerra es lo que te mueve, es el objetivo. Es como decir, la guerra contra Chile. Dentro de la guerra contra Chile hay batallas y combates que forman parte de esta guerra, que tiene un objetivo. El objetivo es que Chile quiere tomar los yacimientos salitreros. Para ello, utiliza estrategias militares que lo llevan a tener combates o batallas. Antes que apareciera la aviación, la cosa era bien sencilla. Batallas en tierra, combates en mar. Así de simple. Antes que apareciera la aviación. El problema es cuando aparece la aviación. Porque algunos llaman combate cuando los aviones atacan barcos. Y cuando los aviones se atacan entre ellos se llama batalla. Ahí la cosa se complica. Así que si sacamos a la aviación del juego, batalla es tierra, batalla de Arica, batalla de Tarapacá, combate es mar, combate de Angamos, combate de Iquique. Eso sí. Seguimos. Entonces, lo que hace Alemania es intentar reiniciar la guerra submarina. Pero para evitar que Estados Unidos se meta en la guerra, lo que hace Alemania es mandarle un telegrama, el famoso telegrama Zimmermann, a su embajador en México, para que el embajador alemán en México, ¿ya? ¿Ya? Para que el embajador alemán en México convenza al presidente mexicano de atacar a Estados Unidos. No te olvides que México y Estados Unidos habían tenido una guerra en el siglo XIX-XX. Habían tenido una guerra. Guerra que le permite a Estados Unidos arrebatarle muchos territorios a México. Por eso, creo que Texas se pasa, Jonathan, creo, ahí no te corrijo porque no estoy seguro, creo que Texas se pasa por libre determinación de los pueblos. Creo, ¿ah? Pero toda la zona sur de Estados Unidos está en castellano, porque es de México, pues. California, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Miami, ¿no? Florida, no, Florida, es Florida. Todos esos territorios eran de México.
Y Estados Unidos, ya sea por conquista, compra o libre determinación de los pueblos, ¿ya? Pasa a Estados Unidos. ¿Entiendes? Pasa a Estados Unidos. Y los mexicanos se la tenían jurada. Es de los mexicanos que nosotros le decimos gringo a los norteamericanos. Porque los mexicanos, ¿ya? No, pero es que después de España pasa a México, pues. Es así. Todos esos territorios eran de España, pues antes. Pero después pasa a México, por un tiempo. Ahora, los mexicanos le decían gringo a los norteamericanos por el uniforme. Y ellos en lugar de decir gringo, largo, largo verde, verde lárgate, verde fuera, por el uniforme verde que tenían los norteamericanos, en lugar de decir gringo, le decían gringo, ¿no? Gringo. Y de ahí ha quedado el término gringo hasta el día de hoy. La cosa es que México se la tenía jurada. Entonces Alemania, Alemania quería convencer a México para que México le haga la guerra a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos tendría una guerra en el continente americano y ya no se preocuparía por la guerra en Europa. El problema es que para enviar el telegrama de Alemania a México no lo podías mandar directamente, lo tenías que mandar por Inglaterra. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe por algo que tú sabes por física y por geografía, que como la Tierra no es plana, perdonen los terraplanistas, la Tierra es ovalada o esférica, las líneas de la Tierra son curvas. No, uno dice, profe, ¿por qué no el avión no va así en línea recta? ¿Por qué tiene que ir así? Porque es mucho más corto ir así que ir así. Profe, ¿pero una línea recta no es más corto? Sí, en un plano de dos dimensiones, pero la Tierra no es así, por eso es que tienes que ir así. Entonces, para que Alemania le mande un telegrama a México, tenía que hacerlo así. Y tenía que pasar necesariamente por Inglaterra. Y los ingleses que se la tenían pues más ¿cómo se llama esto? Lo tenían más vigilado la embajada alemana, lo salen atrapando, pues. ¿Ah? Lo salen atrapando, chapan el telegrama y van corriendo con Estados Unidos. Uy, Estados Unidos, mira lo que te quieren hacer. Y Estados Unidos se molesta y toma como pretexto el Lusitania para entrar a la guerra. Y ya con Estados Unidos en la guerra, todo se desequilibra, pues. Dinero fresco, ejército fresco, ya, ¿dónde iba a ir la pobre, la pobre Alemania? Por eso que Alemania intenta detener a los aliados, que ya solamente es el frente occidental. Rusia se retira en la guerra en el 17, y sí, como ahí me preguntaron, sí, con la revolución rusa, Rusia se retira de la guerra, Lenin retira a Rusia de la guerra, y en la última batalla, la segunda batalla de Marne, Alemania ya no puede más, y Alemania termina rindiéndose, ¿no? Ya se da cuenta de que no la hace, no la hace. En el frente oriental es Alemania con Rusia. Rusia, olvídate, casi todas las batallas que va a entrar Rusia va a perderlas. Rusia no sepa qué la llevas a Rusia a la guerra. Casi todas pierde Rusia. Casi todas las batallas pierde Rusia. Y al final, esto genera una crisis, que lo veremos hoy, si no la próxima semana. Estalla la Revolución Rusa, y la Revolución Rusa estalla principalmente porque la población rusa está pasando hambre debido a los gastos de la guerra. Y además, la población rusa está viendo cómo cientos de miles de rusos van a morir en esta guerra de manera innecesaria. Por eso es que los rusos terminan retirándose de la guerra con Lenin. Las consecuencias, la firma del Tratado de Versalles. Mira todo lo que le hacen a Alemania. Alemania le han cobrado hasta el último centavo. Hasta el último centavo le han cobrado a Alemania. Alemania ha pagado su última cuota lo pagó en el año 2010. Imagínate. Alemania no va, ahí dice que tiene que ir el Kaiser Guillermo II a juicio. No lo llevan a juicio, él se escapa. Lo que pasa es que cuando Alemania está perdiendo la guerra, ¿ya? ¿Ya? Cuando Alemania está perdiendo la guerra, el ejército alemán se reúne con el Kaiser. El ejército alemán se reúne con el Kaiser. ¿Está bien?
Sí, Jairo, eso pasa en la Segunda Guerra Mundial. Y el ejército alemán le dice, rey, la guerra la estamos perdiendo. Y alguien tiene que pagar los platos rotos. Y ese alguien es usted. Así que usted tiene que renunciar. Se la vamos a poner clara a Kaiser. Kaiser es el emperador de Alemania. Se la vamos a poner clara. O renuncia o le damos golpe de Estado. Usted decide. Pero la situación alemana es insostenible. ¿Por qué? Estamos perdiendo la guerra. Dentro de Alemania, que aún no hemos sido invadidos, pero seremos invadidos pronto, dentro de Alemania hay mucho caos y conflicto y todo esto está haciendo que se fortalezcan los partidos extremistas como el comunismo alemán y el anarquismo alemán. Así que tenemos que detener esto. Si no perdemos Alemania. Si no nos derrotan y nos invaden los enemigos, acá mismo los partidos radicales como el comunismo alemán, el socialismo alemán y el anarquismo alemán van a tomar el control. Y Alemania va a acabar. Así que, Kaiser, usted puede decir lo que quiera, usted puede decir que los generales gobernaron, hicieron mala guerra, mala estrategia, lo que usted quiera, pero acá hay una cabeza y alguien tiene que pagar los platos rotos y los platos rotos los va a pagar usted. Así que usted decide o renuncia, que es lo mejor, o le damos golpe de Estado. Y el Kaiser renuncia, pues. El Kaiser renuncia y se va a los Países Bajos. Se forma un partido de coalición, un gobierno de coalición, con el ejército también metido, y es este gobierno de coalición, que es el que va a gobernar hasta el 33, es este gobierno de coalición el que toma la decisión de rendirse. No es el Kaiser no se rinde, el Kaiser renuncia. El que se rinde es el gobierno de coalición que se ha unido a varios partidos de centro-derecha, alemán, con el ejército alemán. Ya han tomado la decisión de detener la guerra. Así nace Alemania post Primera Guerra Mundial. Sí, pobre Kaiser, tuvo que pagar los platos rotos. Pero el Kaiser no va a juicio, ¿ah? No va a juicio. El Kaiser se va a vivir a los Países Bajos y ahí muere. Es más, el Kaiser, ¿ya? El Kaiser de Alemania ve cómo Hitler entra a los Países Bajos. ¿Está bien? El Kaiser ve cómo Hitler termina entrando a los Países Bajos y muere al año siguiente. O sea, al año siguiente que Hitler entra, el Kaiser muere. Olvídate, mira ahí, le han quitado sus colonias, ya le han quitado territorios, le redujeron Fue una desgracia lo que le hacen a Alemania. En realidad es, como por ahí dijeron en son de broma, pero muy cierto, lo quisieron convertir. Los franceses dijeron esto: nosotros haremos que Alemania vuelva a ser un país de ganaderos y agricultores. Así fue, esa fue la frase francesa. Exacto, Ariel. Nosotros vamos a hacer que Alemania vuelva a ser un país de ganaderos y agricultores. Fue tan bravo el Tratado de Versalles que Inglaterra y Estados Unidos se pusieron y dijeron, bueno, o sea, no te malees, hoy tanto le hacen, no secamos. Es más, Inglaterra y Estados Unidos dijeron, no secamos. Bájale el monto. Muy alto, no secamos. No le hagas eso a Alemania. Mira, cuando el presidente Poincaré llega a a Francia, bueno, llega al gobierno francés, porque todo se firmó en Francia, y le presenta el Tratado de Versalles al general Ferdinand Foch. El general Ferdinand Foch fue el general que comandó todas las tropas aliadas al final de la Primera Guerra Mundial. O sea, él comanda las tropas inglesas, francesas, norteamericanas, Ferdinand Foch. Cuando el jefe de gobierno francés le presenta el Tratado de Versalles a Ferdinand Foch con la firma de los alemanes, Ferdinand Foch lee el tratado, lo mira al jefe de gobierno francés y le dice, ¿qué has hecho? Los mira a los gobernantes, ¿qué han hecho? Y todos le dicen, no te entendemos. ¿Cómo se les ocurre haberle hecho esto a Alemania? Supongo que tendrán el suficiente dinero para armar el mejor ejército del mundo que va a ser Francia. Porque lo que ustedes acaban de hacer no es derrotar a Alemania. Lo que ustedes acaban de hacer es humillar a Alemania y firmar un armisticio de 20 años. Alemania va a volver. Ustedes no han matado al león. Ustedes han abusado del león, pero ese va a regresar. Hoy, chicos, y como si tuviera una bola de cristal, boca de profeta, 20 años después Alemania no regresa. Y mira, te lo está diciendo Ferdinand Foch
en 1919, cuando Hitler ni siquiera aparecía en la escena política, todavía tenía el bigote completo. ¿Me entiendes o no? Entonces, es lo que te decía en algún momento. La Segunda Guerra Mundial está cantada, con o sin Hitler. Jonathan, el armisticio es cuando yo reconozco como país de que mi guerra no va más y que he perdido. Y te pido a ti, ganador, que te reconozco ganador, que dejemos de pelear. Ese es un armisticio. El armisticio es un alto al fuego, cuando una de las partes en conflicto reconoce su derrota. Tiempo después, los países ganadores, ¿ya? Los países ganadores lo que hicieron fue escribir un documento donde se le plantea, lo que tienes ahí en el PPT, muchos de los castigos y obligaciones que Alemania, como país derrotado, debe cumplir. Cuando Alemania firma eso, se firma un tratado de paz. Un armisticio es solamente un alto al fuego. Un tratado de paz es cuando ya ambas partes han llegado a un acuerdo y la guerra terminó definitivamente. El armisticio solamente es el reconocimiento de una de las partes de que ha sido derrotada, pero aún no se le ha impuesto un castigo. El castigo es el tratado que se ha firmado. Un ejemplo, no siempre es un castigo, ¿eh? Un ejemplo, la guerra de Corea termina en el 53, 1953, y se firma un armisticio, el armisticio de Panmunjom, ¿ya? El armisticio de Panmunjom. Los coreanos firmaron ese armisticio de Panmunjom en el 53. Ellos recién han firmado un tratado en el año 2017 o 2018. Han firmado un tratado y con el cual ponen fin definitivo a su guerra. Ah, Yamir, quiere decir, es un término coloquial, quiere decir que la guerra, la Segunda Guerra Mundial ya estaba lista, ya estaba, o sea, todo el mundo sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, todos aquellos estrategas militares sabían y políticos sabían que la Segunda Guerra Mundial se venía sí o sí. Ferdinand Foch, Ferdinand Foch, él era francés, Carol, francés era un general francés. El de Navidad, sí es un armisticio, pero no es un armisticio legal. ¿En qué sentido no es un armisticio legal? Porque no es en toda la trinchera, por si acaso, ¿ah? No es en toda la trinchera. Es un escuadrón alemán y un escuadrón francés que deciden parar por Navidad los enfrentamientos para celebrar las fiestas. Pero ojo, no es que el Estado Mayor alemán ni el Estado Mayor francés tomaron la decisión. No, no, no. Esto no fue del Estado Mayor. Por lo tanto, no se puede hablar un armisticio como armisticio legal. ¿Me entiendes? Más que nada fue algo que los propios soldados decidieron. Y al día siguiente, después de Navidad, se abrazaron, tomaron lo que habrán tenido ahí juntos y al día siguiente comenzaron a matarse. Nuevamente. Ahí lo tienes. Ferdinand Foch. Claro, el comentario de Hitler, el comentario de Ferdinand Foch es que la guerra, el Tratado de Versalles no estaba cerrando la guerra, sino que estaba dejando heridas abiertas que Alemania iba a volver. La venganza era muy fuerte. Es como que yo te diga, ¿no sabes qué? El castigo que le has dado a tu... De nada, Carol. El castigo que le has dado a tu sobrino no va a hacer que cambie, va a hacer que se ponga peor. Y no es que yo sea un adivino, sino que tú no le estás enseñando nada. Te estás vengando. Tú no estás castigando a alguien para que asuma las consecuencias de lo que hizo, pero lo estás ayudando a crecer. No, tú te estás vengando. Y esa venganza va a generar que esa persona o este país no acepte lo que ha pasado, sino que va a buscar venganza, por lógica. Es lo que estaba tratando de decir Ferdinand Foch.
y latino. Ahí tienes el final de los imperios. Alemania se convierte en una república. Austria-Hungría se divide. Austria-Hungría es el imperio que peor le va, porque lo parten más, que diga, hasta Alemania tiene menos división geográfica. Rusia, que nace en la Unión Soviética, Estados Unidos y Japón, que se convierten en nuevas potencias mundiales en el plano económico, ¿ya? Nace el fascismo, que lo veremos la próxima clase, y vemos la Liga o Sociedad de Naciones, que tenía por objetivo este, evitar una Segunda Guerra Mundial y como que mucho no hizo, ¿no? Vamos con la clase de hoy. Como te expliqué, hoy día vamos a ver por qué les gusta a los abuelitos las canciones mexicanas. Vamos con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se da antes de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana, como tú lo puedes ver ahí, se da entre 1910 y 1920. Es una revolución agraria. ¿Por qué se le considera la revolución de masas más grande de la historia? Que es mucho más grande que la Revolución Francesa. En el sentido de población, sí. Y esto se debe a que, a diferencia de la Revolución Francesa, que es una revolución este, urbana, la Revolución Mexicana es una revolución rural. La Revolución Mexicana es una revolución que busca la reivindicación de la gente del campo. Dura 10 años. Los mexicanos son muy violentos, ¿ah? Muy, muy violentos. Dura 10 años. Entonces, al final de esta revolución, México, el Estado mexicano, que como todo Estado de Sudamérica no era netamente de indígenas, se ve en la obligación de incluir elementos indígenas en su vida. Si uno habla de México, automáticamente un símbolo de México, algo que caracteriza a México, habla, algo. Tú dices, ¿no? México. La Liga de Naciones fue, Brigitte, una taco. La Liga de Naciones, Brigitte, fue una alianza multinacional para evitar una Segunda Guerra Mundial. Exacto, José, el sombrero, los narcos, los changos. ¿Qué changos? Los charros, dirán, los changos. Los changos no son monos. Y el taco es una comida de campesinos. El bigote es a eso voy, ¿no? Los mariachis, las rancheras, todo eso es de campo. Todo eso es de campo. Hasta la propia artista Frida Kahlo se vestía con ropa de campesinos. Y el sombrero, ese sombrerazo, tiene que ver mucho con elementos agrarios que se van a incluir. Te explico por qué. Vamos. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Mexicana? Primero tenemos el porfiriato. El gobierno de don Porfirio Díaz, que duró 35 años. Imagínate, ¿ah? Imagínate. Voy a leerte lo que dice acá y te voy a explicar. Su gobierno solo benefició a un grupo reducido y adinerado. Porfiriato envejeció. Dictadura, explotación y abandono del pueblo. Te explico. Presta atención acá. El tequila, claro. Que también es un trago del campo. Mira acá. Porfirio Díaz fue un militar que gobernó México por 35 años, lo cual quiere decir que Michochera se eligió 7 veces. Si tú crees que Fujimori se le pasó la mano y a Leguía también, este fue peor. Este se eligió 7 veces. Él gobernó entre la década final del siglo XIX y la primera década del siglo XX. O sea, los 25 últimos años del siglo XIX y los 10 primeros años del siglo XX. El porfiriato, presta atención a esto, ¿ah? El porfiriato en México es muy semejante a la República Aristocrática en el Perú. Pregunto, ¿han hecho ya República Aristocrática en el curso de Historia del Perú? ¿Han llevado ese tema ya?
República aristocrática, que es el tema que viene luego de Reconstrucción Nacional o segundo militarismo. Sí, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, ya vas a ir dándote cuenta hacia dónde va lo que te voy diciendo. Te explico de nuevo. Si tú recuerdas, permíteme que te haga un resumen rapidito. Si tú recuerdas, la República Aristocrática en el Perú es el gobierno de un conjunto de familias adineradas, representadas por el Partido Civil, por eso que la República Aristocrática Peruana también se le llama el segundo civilismo, donde este conjunto de familias adineradas, ricas, poderosas de la costa central y de la costa norte peruana, basando su poder en los productos de agroexportación, en las haciendas azucareras, haciendas algodoneras y en la banca, ellos van a dirigir el país según sus propios intereses y conveniencias, relegando de la participación política, dejando de lado la participación política a la masa campesina y a la creciente masa urbana que está pues surgiendo y está desarrollándose gracias al desarrollo, pequeño desarrollo industrial que están teniendo las ciudades como Lima. ¿Lo estoy muy bien? Estamos viendo una segunda generación del civilismo con José Pardo, hijo de Manuel Pardo, y con Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, que gobernó también como parte de la República Aristocrática durante esos años. El gobierno peruano miraba siempre hacia Europa, y va a tener a una masa urbana liderada a finales del oncenio de Leguía, que el oncenio de Leguía termina con la República Aristocrática, va a tener una masa urbana que necesita representación y que recién la va a tener a finales del oncenio con Mariátegui y con Ayala Torre. Pero tienes una masa que está presionando a esta República Aristocrática que gobernó entre el 95 y el año 1919. El porfiriato es muy parecido. El porfiriato es un gobierno de personas muy poderosas en México, donde al ser México muy parecido al Perú, estas personas poderosas basaban su poder económico en los productos agroexportadores, o sea, eran dueños de enormes haciendas en México, lo cual hizo que estas familias poderosas mexicanas que gobernaban durante el porfiriato tuvieran enormes extensiones de tierra, haciendas muy grandes, lo cual necesariamente perjudicaba a los campesinos que o tenían pequeñas propiedades o no tenían nada y debían vivir de lo que el jefe les daba, lo que el dueño de la hacienda les daba. Ese es por un lado. Por el otro, a diferencia de la República Aristocrática Peruana, donde vamos a ver cambios de presidentes, López, ¿cómo se llama este pata? Ah, el primer presidente de la República Aristocrática, se me fue el nombre. Eh, López de la Romaña, Cándamo, Pardo, Leguía, Billing. Acá no. Acá es el mismo presidente de los 35 años, Porfirio Díaz. Y lo curioso de del Porfiriato de México es que no solo es el mismo presidente por 35 años, es los mismos gobernantes por 35 años. O sea, se van cambiando los mismos ministros, los mismos jefes. Por lo tanto, después de 35 años de gobierno, tú vas a encontrar a ministros, vas a encontrar a generales, vas a encontrar a secretarios, vas a encontrar una burocracia mexicana envejecida. Es las mismas caras durante 35 años. Hubo generales en México que no podían ni montar caballo. Imagínate, de lo viejo que estaban. Esto le ocasiona al porfiriato dos rivales. Primero, al ser un gobierno oligárquico representado por Porfirio Díaz, ¿ya? Al ser un gobierno oligárquico basado en el poder de las grandes familias mexicanas, las cuales principalmente obtenían su poder de las haciendas, de las tierras, de la agroexportación, necesariamente su rival del porfiriato son los campesinos. El campesinado pobre, maltratado,
por los grandes hacendados que forman parte del gobierno y que apoyan al gobierno del porfiriato. Así que su primer rival del porfiriato son los campesinos, empobrecidos. Pero hay otro rival que tiene el porfiriato. No solamente era un conjunto de familias, una oligarquía muy cerrada, que solamente la gente rica de México gobernaba, sino que además eran viejos. Esto generó que ricos jóvenes, cuarentones, quisieran acceder al poder para traer nuevas ideas, pero no se lo permitían los viejos de 60 para arriba. Así que el porfiriato, además de ser una oligarquía, grupo cerrado de familias que tiene el poder económico y político, era una gerontocracia, grupo cerrado de familias que tiene el poder económico y político de viejos, de viejos, lo cual va a definir dos rivales muy bien marcados para el porfiriato. Los campesinos empobrecidos y relegados del poder, casi anulados como población civil con derechos y deberes, y los jóvenes millonarios, hijos o nietos de estos viejos que están gobernando, que quieren acceder al poder, pero que no se lo permiten. ¿Está claro? Esos son los dos enemigos bien claros que tiene el porfiriato. Para la elección de 1910, Porfirio Díaz, en una entrevista que le hizo a una revista norteamericana, él, muy convencido, dijo que él no iba a postular por séptima vez, que él ya no iba a presentarse a las elecciones. Esta declaración que hace Porfirio Díaz fue bien recibido por los sectores campesinos y por los sectores de los jóvenes millonarios mexicanos, porque veían en esta negativa a presentarse por séptima vez el final del porfiriato y una nueva visión de gobierno, ¿no? Tal vez por ahí una reforma agraria moderada, tal vez por ahí pues el acceso de los jóvenes al poder. Y se presenta a la elección este hombre, Francisco Madero. Él se presenta a la elección, ya que Porfirio Díaz no lo va a hacer, él se presenta. El problema es que al final Porfirio Díaz dice, bueno, siempre sí me voy a presentar, ¿no? Siempre sí, sí quiero presentarme. Y Madero le dice, pero ¿cómo es posible? Tú dijiste que no, que por aquí y por allá. Los dos compiten y Díaz gana, pero gana, obviamente, va a ganar con fraude. Y como Madero no acepta la derrota, lo meten preso. Cuando a Madero lo meten preso en un acto totalmente ilegal, porque era rochoso el fraude que había cometido, ¿ya? Que había cometido Díaz, el campesinado liderado por Emiliano Zapata y por Pancho Villa sale a las calles tomando como pretexto el haber apresado a Madero. Es así que los dos enemigos del porfiriato se unen. ¿Eh? Los dos enemigos del porfiriato se unen. ¿Quiénes? Los campesinos relegados del poder y los jóvenes millonarios que desean pues ingresar al poder. Ellos dos se unen. ¿Saben? Ellos dos se unen. No, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa es la lógica. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se unen. Al final, Porfirio Díaz termina renunciando y yéndose de México. Y el que entra al poder es Francisco Madero. Él termina siendo presidente del Perú, perdón, de México. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Cuando Madero llega al poder, con el apoyo de los campesinos que han ayudado a sacar a Porfirio Díaz del poder, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Es como dirían en mi tierra, pues cambiaste moco por baba. ¿Por qué? Porque has sacado a millonarios ricos, a oligarcas ricos y has puesto oligarcas jóvenes.
¿O tú crees que Madero te va a hacer los cambios radicales que el campesino quiere? Si al final Madero representa también a los sectores enriquecidos, solo que más jóvenes. Cuando entra Madero y comienza a dar en su famoso plan San Luis de Potosí medidas para poder mejorar la calidad de vida de los campesinos, no lo va a hacer como el campesino quiere, pues. No lo va a hacer como el campesino quiere. El campesino quiere una reforma agraria. Te doy la clave, Jonathan. Reforma agraria se le dice a los cambios en la forma de propiedad de la tierra. Todo país en cualquier época del año, cuidado, la reforma agraria no solamente es del socialismo, la reforma agraria ha venido desde Roma. Todo país que te habla de reforma agraria en cualquier lugar y época de la historia es porque considera que la agricultura es base de su economía y porque la tierra está siendo acaparada por un sector pequeño y poderoso. Por lo tanto, la masa no tiene acceso a la tierra. La economía se basa en la agricultura, necesito tierra, pero la tierra la tiene acaparada, monopolizada un sector pequeño. Reforma agraria, un cambio en la forma de la propiedad de la tierra. Reforma agraria. Esa es la reforma agraria. Por lo general, uno asume que la reforma agraria está relacionado pues al socialismo, porque acá hablamos de reforma agraria con Velasco, en el Perú. Pero no, la reforma agraria es muy antigua. En la antigua Roma, en el siglo II, la reforma agraria lo están proponiendo los hermanos Graco. ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, bueno, eso después lo discutimos, Nicolás. Pero sí, pues tienes parte de razón. Entonces, la reforma agraria que piden los campesinos, liderados por este hombre, los campesinos del sur de México, liderados por este hombre, por este hombre, Emiliano Zapata, el sur de México es la zona más pobre. Emiliano Zapata exige una reforma agraria muy radical. Emiliano Zapata apoyó a Madero para que tome el poder. Madero presenta un plan San Luis de Potosí que era muy tibio, no era la reforma que pedía, entonces muy rápidamente él le quitan su apoyo y comienzan a haber conflictos. Es decir, Villa y Zapata, que apoyaron a Madero, al ver que Madero no está generando los cambios que ellos dos quieren, automáticamente se le enfrenta. El que ayer fue aliado, hoy es tu enemigo. Esto genera inestabilidad en México. Esa inestabilidad lo aprovecha él, Victoriano Huertas, un general de la época de Porfirio que le da golpe de estado a Madero, le da golpe de estado a él y lo termina matando. Lo mata. Él muere asesinado. Al darse esto, Zapata y Villa ahora se enfrentan contra Huertas y Huertas tiene que huir. Huertas tiene que huir de México. Zapata representa al sector del campesinado del sur de México, a los pobres de México. El sur de México es la zona más pobre en esa época. El sur de México es la zona más pobre. ¿Ya? Es la zona más pobre de México. No, los campesinos no tienen propiedad. Por eso es que Zapata exige una reforma agraria radical para que su gente del sur tenga tierras. El problema es el norte. Pancho Villa representa a los campesinos del norte y los campesinos del norte de México sí tienen propiedad. Poca, pero la tienen. Entonces, el radicalismo de Zapata en el sur no les gusta a los del norte y lo moderado de la reforma del norte no le agrada a los del sur. Esto hizo que los grandes líderes de esta revolución no pudieran entenderse. Zapata no era querido en el norte y Villa no era querido en el sur. Como están movilizando campesinos, ¿qué vamos a tener? A campesinos armados. Y si a eso consideras que el 90% de la población mexicana era campesina, a ver, pues, desármate un país. Por eso que esta revolución es muy violenta. Es muy, muy violenta. El que termina poniendo orden en la revolución, en una parte es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza da una reforma no tan radical como la de Zapata, pero más radical que la había propuesto Madero.
Y Venustiano Carranza, para poder gobernar, lo que hizo fue mandar a matar a Villa y a Zapata. A Zapata le hacen una emboscada, lo traicionan y le hacen una emboscada, lo matan en entrando a un rancho, y a Villa lo matan en su auto. Eso parecía, pues, esas matanzas de la época de la época de los mafiosos norteamericanos que te matan en tu carro con ametralladora, así lo terminan matando. Y él también muere, ¿ah? En realidad, todos los grandes líderes de la Revolución Mexicana mueren. El que termina realmente poniendo orden en esta revolución fue el presidente Lázaro Cárdenas. ¿Y ese quién es? Explico. Lázaro Cárdenas fue un gobernante, fue un líder, ¿ya? Líder de segundo grado en la Revolución Mexicana, o sea, no fue un tipo a destacar en la Revolución Mexicana. Pero Lázaro Cárdenas sabía de que era momento de ya poner orden y paz en esta revolución, principalmente teniendo en cuenta de que la Revolución Mexicana, ya, la Revolución Mexicana había armado al campesinado, había que desarmarlos, ya, había que desarmarlos. ¿Cómo lo vas a terminar desarmando? Bueno, lo que hace Lázaro Cárdenas es convencer a la población mexicana de que la revolución ya no tiene que ser por la vía armada, sino que hay que entrar en una fase donde el Estado va a llevar a cabo los cambios revolucionarios. Lo que Lázaro Cárdenas decía es lo siguiente: ya hemos sacado del poder a los corruptos, pero ahora, para llevar a cabo los cambios, necesitamos un Estado fuerte. Así que, por favor, dejen que el Estado haga los cambios. Hasta ahí suena bonito. La pregunta es, uno, ¿cómo vas a hacer esos cambios? Porque para hacer cambios necesitas dinero. Y dos, ¿cómo logras dar a conocer en 1930 esos cambios a México, que es un país enorme? Así que lo que hace Lázaro Cárdenas es expropiar el petróleo a las empresas extranjeras. Le expropia el petróleo a las empresas extranjeras, ¿está bien? Le expropia el petróleo a las empresas extranjeras, y al hacerlo tiene el suficiente capital para poder realizar los cambios que necesita. Esta expropiación del petróleo por parte de Lázaro Cárdenas es tan famosa que en la cultura mexicana se conoce. No sé si tú en algún momento has conocido una serie cómica conocida como Chespirito, que son los responsables de hacer el Chavo del Ocho, son los responsables de hacer Chaparrón Bonaparte, Chompiras, etcétera. No sé si has escuchado de eso. Muy bien. Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, ¿ya? Chespirito, Roberto Gómez Bolaño. Él tiene un personaje que se llama, a él le decían Chespirito porque alguien le dijo que era un pequeño Chespirito, Chespirito. Roberto Gómez Bolaño tiene un personaje que se llamaba el Chompiras, el Chompiras, ¿ya? Ahí está Jonathan, bien. Y el Chompiras tenía un amigo que se llama el Botijas. Y el Botijas tenía una esposa que se llama la Chimoltrufia. No sé si recordarás. Esta Chimoltrufia, ¿ya? Esta Chimoltrufia, una vez le preguntaron cuál era su verdadero nombre, ¿ya? ¿Cuál era su verdadero nombre? Y ella dijo, y su mamá de ella dijo que ella se llamaba María Expropiación Petronila. Y llevaba ese nombre, María Expropiación Petronila, porque ella nació el día que el presidente Cárdenas expropió el petróleo. Con la expropiación del petróleo, vuelvo al tema, era solamente un dato curioso. Con la expropiación del petróleo, ¿ya? Con la expropiación del petróleo, Cárdenas tenía el suficiente dinero para poder realizar los cambios, ¿ya? Para poder realizar los cambios.
y poder hacer los cambios que se necesita para México. Entonces ya solucionaste el primer problema. Ya tienes el suficiente dinero para hacer una política populista, ¿ya? Para poder ayudar y hacer cambios. El segundo problema, ¿cómo haces que México se entere que estás haciendo los cambios? ¿Cómo vas a hacer que México se entere? Ahí vas a necesitar mucha propaganda, mucha promoción, mucho marketing, ¿ya? El problema, ¿cómo realizas todo eso en un país tan grande como México en 1930? O sea, hoy utiliza las redes sociales en el 30. ¿Qué es lo que va a hacer? Cárdenas le va a meter mucho dinero, mucho dinero en la promoción y desarrollo de la radio y el cine. Al meterle mucho dinero en la promoción de la radio y el cine, vas a tener medios de comunicación masivos por los cuales tú vas a poder hacer llegar ese conocimiento. Entonces, a través de la radio, se le va a comunicar a todos los mexicanos de todos los avances que está haciendo el gobierno. Y de pasadita decirle a los mexicanos, hoy baja las armas, entrega tus armas porque la revolución sí se está dando. Y como no solamente las palabras bastan, sino que también necesitas una imagen, vale más que 1000 palabras, se dice, el colocar cines. Entonces, antes de ver una película, ¿qué es lo que te ponían? Te ponían a Lázaro Cárdenas entregando comedores en tal puerto de Coahuila. O Lázaro Cárdenas apoyando a comedores populares, o haciendo caminos, o levantando rutas, o canales de regadío, acueducto. Entonces tú podías ver, esto es amor, esto es amor. Ah, que tu selfie, eso es amor. Ahí está la mujer esperando a su soldado que se va a la guerra a morir. Esta mujer, ahí, que no, que mis amores, ella con su rifle y para defender. Yo no sé de qué se ríe, este está en plena guerra. Ahí está, esta es igualdad. Esta es igualdad. ¿No? Que somos iguales, pero tú párate y cédeme el asiento porque soy mujer. Ahí está la igualdad. Ella va a pelear a la guerra. Ella está ahí. Y esto no es foto para el Face, ¿ah? Esto no es foto para el Face como tu vecino que es medio choro que se toma foto nada más para poner con armas. No, esta mujer va a la guerra y no pierde de ser femenina. Mira, ahí está. Está sus flores. Creo que esto es manzanilla, creo, pero ahí está. ¿Ves? Ah, ahí sí no comentas. Esa es igualdad. ¿Entiendes? Esa es igualdad. Que se pinta el pelo de azul, el pelo de verde para el pelo de morado. No, eso es igualdad. No, porque llegó un arreglo con los estadounidenses. Mira, niños peleando en la guerra. Sí, la revolución fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Mm? Está guapo, dice. Claro, nada que pintar documentos, nada que voy a hacer un baile, nada. Está ahí. Entonces, Lázaro Cárdenas va a influir mucho en lo que es el desarrollo del cine y la radio mexicana, para que así se pudiera conocer bastante, ¿ya? Se pudiera conocer bastante los avances de la revolución, los avances de la revolución mexicana, y la gente esté tranquila. Ahora, si vas a meterle mucha plata al cine y a la radio, no vas a tener pues la radio las 24 horas del día solamente promocionando lo que hace Lázaro Cárdenas. Obviamente que no. Y no vas a tener el cine las 24 horas del día o cada función de cine solamente pasando lo que está haciendo Cárdenas. Entonces, como vas a usar la radio y el cine para poder transmitir la información al pueblo mexicano de lo que se está logrando con la revolución, tienes que también impulsar o le diste motivo para que se impulse la música mexicana. ¿Entiendes?
se impulse la música mexicana. ¿Ya? Es así. Por eso es que comenzó toda una fiebre a inicios de la década del 30, toda una fiebre sobre la música mexicana. Y como lo que tienes que hacer es convencer que el campo ha logrado ganar mucho, por eso que la música mexicana que va a ser promocionada en la radio, que es financiada por el gobierno, es la música ranchera. Es de rancho, no es de ciudad. ¿Entiendes? Entonces, el gobierno mexicano abre las puertas, económicamente hablando, y de oportunidades para que muchas empresas de grabación de discos pudieran hacerse, porque lo que está haciendo el Estado mexicano es generar el espectro de radio. O sea, yo te doy todas las condiciones para que exista la radio, para que haya todo el espectro de radio. A ustedes aprovechenla. Y por eso que aparecen tantos cantantes mexicanos, pues. ¿Entiendes? Por lo tanto, cuando acá en el Perú se vendían radios, allá por la década del 30 y 40, ¿qué canciones crees que sonaban? ¿Cuáles eran las compañías de discos o los sellos discográficos más famosos? Los mexicanos, pues. Entonces, tu bisabuelita o tu abuelita, que era adolescente en los 40, ¿a quién crees que escuchaba? ¿A BTS? Obviamente que no. ¿A quién escuchaba tu abuelita? Pedro Infante y Jorge Negrete, pues. A ellos escuchaba. Ahora, tú en tu Spotify, ya, puedes escuchar a BTS. Alguien te dice, escúchate este grupo, te pones tus audífonos y escuchas a BTS. Y automáticamente, ¿qué agarras? Agarras tu cel, googleas en YouTube o buscas en YouTube al grupo y te sale el grupo ¿cómo se llama esto? Con su, ah, ¿cómo se llama esto? Con su video musical. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Tu abuelita tenía YouTube en su época? No. Entonces, ¿cómo sabía cómo era Pedro Infante o cómo era Jorge Negrete si no había videoclips, si no había YouTube? Se iba al cine, pues. Por eso que todas las canciones y las películas de los 40 en blanco y negro tienen canciones, porque no solamente te cuentan una historia de campo, sino que además te presentan a los cantantes que tú estás escuchando en la radio. Anunciar oficialmente el compromiso matrimonial de mi hija con el señor don Jorge Bueno, que me ha hecho el honor en solicitar su mano. Y de paso les diré que el hecho me congratula en alto grado. Campo, sombrero, campo. Porque sin agraviar a los presentes, no podría encontrar un yerno mejor. ¿Cuándo, mi amigo? Échale una flor a la feliz pareja. Si ya se la tenía preparada. ¿Listo, muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese. Dime si no has visto en algunos cuadros de abuelos o bisabuelos este look del bigotito, del bisabuelo casándose con la bisabuela o del abuelo joven con este bigotito. ¿Sí o no? Ya pues, ¿qué hit le doy? Este bigotito. ¿Ah? ¿Me entiendes o no? Claro, ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Su crush, crush que lo dicen, ¿no? Así como a ti te gusta, pues ponte BTS, o te gusta una banda británica, o te gusta una banda francesa, o te gusta el chico que canta en una banda norteamericana, tu abuela, que había escuchado en su radio de transistores, ¿ya? Su radio de transistores, había escuchado a Pedro Infante y Jorge Negrete, los veía, amor platónico, los veía en el cine. Entonces, el abuelo veía que las abuelas adolescentes suspiraban por esos hombres. ¿Qué hacía el abuelo? Copiaba el look. Por eso es que tú quieres copiar el look de los BTS, pues.
tú te pintas el cabello de varios colores, te pones todo flaco, te pones todo medio deprimido, ¿no? Y medio pálido, porque tú has visto que a tu flaca o la chica que está a tu lado le gusta el BTS, le gusta eso, y por eso que te echas crema, te haces manicure, pedicure. ¿Por qué? Porque obviamente estás buscando ser atractivo para la chica que te gusta y que a ella, a través de los medios de comunicación, le están diciendo que esos son los patrones de belleza. Entonces, los cánones de belleza que los chicos hoy tienen están en relación a los cánones de belleza que se le establece a las mujeres, y como tú, si eres heterosexual, quieres ser atractivo para esa mujer, tienes que seguir los cánones de belleza que está. Es así. Y en el caso de la chica pasa lo mismo, ¿eh? Los orígenes de tus famosas peleas de gallo. Es donde ponen a cantar ahí. La diferencia es que ellos, junto con fascismo. Espero que les haya gustado la clase, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase y espero que les haya entendido. Batalla elegante, claro, claro, claro. Y yo creo que el reggaetón es un ruido que se siente que nació ruido, pero se cree música. Yo creo que es así, por eso es que cantan tan feo. Bueno, nos vemos. Ah, claro, eso lo vimos la semana pasada, Jonathan. Eso tiene que ver con el hecho de que Bismarck lo que hizo fue enviar telegramas, dos telegramas, uno a Napoleón III con una amenaza abierta, y sabiendo que Napoleón iba a arrugar, manda otro telegrama, o sea, iba a tirar para atrás, manda otro telegrama hacia los periódicos, y de esta forma los periódicos presionaron a Napoleón. Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. ¿Ya? Dime, Jonathan, ¿qué pasó? Sí, Sosmir. A ver, ¿qué es esto? Causa de la reforma en los inicios de la moderna fueron varias. Las iglesias se encontraban sumidas, la iglesia sumida en una profunda crisis espiritual como producto de su incapacidad por responder a las exigencias de una novedosa religiosidad planteada por el nuevo hombre del Renacimiento, así como por las prácticas de un gran número de irresponsables sacerdotes que la seguían como movimiento político. El proselitismo fue resultado de... Uh, acá sería la C. Sería la C, tomando en cuenta que estamos hablando de Lutero, ¿no? Sería la C, movimiento político. Eso, chicos, y porque te hablo movimiento político, ¿ah? Te hablo movimiento político. Eso tendría que ver con el sentido de que los príncipes alemanes tienen, más que nobleza, tienen mucho que ver con comercio también. La nobleza alemana del norte, en especial del norte de Alemania, lo que hoy es Alemania, es muy distinta a la nobleza francesa, en ese sentido, ¿no? Y creo que es el examen de admisión, creo que es eso, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, espero que les haya gustado. La próxima semana hablamos de la Revolución Rusa y hablamos de Hitler y de Mussolini. ¿Cómo es que llegan al poder? ¿Por qué llegan al poder? ¿Cómo logran llegar al poder? Y vamos a hablar de eso, y créeme que te va a ser muy interesante la clase. Hasta la próxima semana. Pásenla bonito el inicio de semana, aunque ya estamos martes. Cuídense.